Bienvenidos a edición nocturna de France 24 en español. Les saluda Luis Méndez Urich y estaré con ustedes para ofrecerles detalles de lo que ha sido noticia en el mundo durante las últimas horas. A continuación, nuestros titulares. Irán e Israel anunciaron una pausa en sus acciones militares tras los ataques cruzados que amenazaron con terminar el frágil cese al fuego. Sin embargo, las partes siguen amenazando con retomar las hostilidades. En Perú avanza el recuento de los resultados de la segunda vuelta presidencial con una diferencia mínima entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. Ante este escenario, los aspirantes hicieron un llamado a la calma y a esperar los resultados oficiales. En Bolivia, el presidente Rodrigo Paz promulgó la ley de regulación de estados de excepción, un día después que esta fuese aprobada por el Parlamento. La misma busca permitir la intervención de las Fuerzas Armadas en los bloqueos. Comenzamos. Irán anunció que pone fin a sus ataques contra Israel iniciados el pasado domingo. Los primeros desde la tregua alcanzada el 8 de abril, al tiempo que, con intervención de Donald Trump, Israel pausó el intercambio contra el territorio de mayoría persa. La condición para que el pacto sea duradero es evitar los ataques mutuos y sobre el sur del Líbano por parte de Tel Aviv. Según el portal Axios, el presidente estadounidense le advirtió al primer ministro israelí que si retoma la guerra contra Irán podría correr el riesgo de quedarse solo. Más en el siguiente informe. Los últimos intercambios de disparos entre Israel e Irán supusieron un desafío directo a los esfuerzos de paz impulsados por Donald Trump. Declaraciones en su red social Truth Social, llamada con sus homólogos. El presidente estadounidense decidió entonces actuar como mediador. Las hostilidades están ahora suspendidas. Benjamin Netanyahu lo confirmó en un discurso televisado tras haber hablado directamente por teléfono con el presidente estadounidense, pero la amenaza persiste. Si el régimen terrorista en Irán comete el error de atacarnos de nuevo, responderemos con contundencia, porque Israel tiene pleno derecho a la legítima defensa y lo ejercemos en la medida necesaria. Un poco antes, Irán también confirmó el cese de los ataques, aunque manteniendo ese mismo tono amenazante. El cuartel general de Hatam al-Anbiya ha subrayado en su comunicado que si continúan las agresiones y los actos maliciosos, especialmente en el sur del Líbano, se tomarán medidas mucho más severas y contundentes. No se habían producido ataques directos entre ambos países desde la tregua del 8 de abril. Israel atacó el domingo sistemas de defensa y una planta petroquímica en el suroeste de Irán para responder a una treintena de misiles lanzados desde el territorio iraní. Irán, por su parte, justifica sus ataques como una respuesta a los ataques israelíes contra su aliado Hezbollah en los suburbios del sur de Beirut. Este lunes, aunque Israel ha dejado de bombardear Teherán, el país ha indicado que su ejército seguirá atacando al grupo proiraní Hezbollah en el sur del Líbano. Tel Aviv ha atacado en particular la ciudad de Tiro. En cuanto a las negociaciones de paz, el mediador oficial, Pakistán, ha insistido en que se estaba a punto de alcanzar un acuerdo. Ha hecho un llamamiento a la moderación a todas las partes. En Perú se mantiene el conteo de votos tras la segunda vuelta presidencial llevada a cabo este domingo. De acuerdo con los resultados del conteo más reciente, al cierre de esta edición, Roberto Sánchez y Keiko Fujimori se disputan cabeza a cabeza el balotaje. La expectativa respecto a los resultados provocó una caída en el valor de la bolsa y entre las principales compañías de la nación. Pese a la incertidumbre, ambos candidatos hicieron un llamado a la calma y a esperar los resultados oficiales del balotaje. Cada acta va a ser muy importante, así que creo que lo que corresponde en esos momentos es paciencia y mucha serenidad. Hago también un llamado a que los personeros, ya no los personeros de mesa, sino los personeros legales, que tenemos más de 100 de ellos desplegados en todo el Perú, pues van a tener que pelear, analizar, ¿no?, cada una de estas actas. Y bueno, vamos a tener que esperar y respetar los resultados. Hay que tener tranquilidad y serenidad, ¿no? Ya se han emitido importantes resultados a conteo rápido, ¿no? Y nosotros también agradecemos ese respaldo. Estamos confiados, optimistas, pero como corresponde, el conteo al 100% oficialmente aún está por develarse.
En Bolivia, el presidente Rodrigo Paz promulgó una ley que establece el marco legal para declarar estados de excepción que le permiten al gobierno imponer medidas extraordinarias ante conflictos internos. Todo esto en un marco donde se extienden los bloqueos alrededor de la paz por parte de manifestantes que exigen la renuncia del jefe de Estado. Por su parte, este lunes también hubo una movilización de comerciantes pidiendo el fin de la crisis. Ramiro Cuevar Verena nos amplía. El gobierno boliviano busca soluciones a los bloqueos. Este lunes el presidente Rodrigo Paz promulgó una ley que regula los estados de emergencia, la cual fue votada este domingo. La legislación establece el marco legal para declarar estados de excepción y contempla la participación de las Fuerzas Armadas en apoyo de la policía en escenarios de conmoción interna. Esto se da en el marco de la extensión de los bloqueos de carreteras que llevan semanas en Bolivia. Promulgo esta norma porque está bajo la lógica de defender a las grandes mayorías bajo aquellos que nos quieren atacar e irrumpir este proceso democrático, este proceso constitucional. Por eso reitero, el diálogo siempre. No puede haber bolivianos de primera y de segunda. No puede haber bolivianos que estén por encima de la ley, por encima de nuestra democracia y nuestra constitución. A tono con la decisión del presidente, cientos de personas se movilizaron en rechazo de la continuidad de las obstrucciones de carreteras y por el cese del conflicto. Productores, comerciantes y artesanos marcharon por las calles de La Paz exigiendo que el gobierno actúe para romper las manifestaciones que han provocado pérdidas severas a los trabajadores de la ciudad. Estamos marchando por la pacificación de Bolivia, estamos marchando por el derecho al trabajo, estamos marchando por la congelación de créditos bancarios del sector gremial y de toda la población boliviana. Hemos cerrado un día nuestro mercado, hemos brindado un día de nuestro trabajo por venir a pedir pacificación, no más bloqueos, porque no solamente nos perjudicamos todos estamos perjudicados. Estamos cansados ya de pagar tanto por nuestros alimentos. Las pérdidas para la economía boliviana superan los 2.340 millones de dólares, según cifras de la Cámara Nacional de Industrias. Sin embargo, gremialistas y comerciantes minoristas estiman que el perjuicio fue de 1.200 millones de dólares. Un sismo de magnitud 6,2 sacudió la parte occidental de Cuba, con La Habana incluida. El epicentro fue en el Mar Caribe, a unos 140 kilómetros al noroeste del municipio de Minas de Matahambre, según el Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas. Las autoridades locales dicen que no hubo víctimas ni daños importantes en la infraestructura del país. El temblor se sintió en Miami, donde también se reportaron evacuaciones y llamadas a los servicios de emergencia. En una oficina y bueno, primero la mesa se corrió y nos miramos todos. El edificio tembló y allí se formó el caos, todo el mundo por las escaleras más interminables del mundo. No llegábamos nunca abajo. Entonces nada, todavía estoy temblando. El fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, fue suspendido por acusaciones de abuso sexual. La decisión la tomó un órgano dentro de la CPI conocido como La Mesa y que está compuesto por 21 de los estados parte de la Corte. Ellos recibieron la denuncia de un integrante de la oficina de Khan, aunque desde mayo de 2025 ya estaba apartado de su cargo por la misma acusación, solo que en ese momento Khan se tomó una licencia. Ahora, el órgano de la CPI lo suspendió hasta que la asamblea de todos los miembros tome una decisión. Karim Khan niega las acusaciones en su contra. El expresidente de la UEFA, Michel Platini, presentó denuncias penales y civiles contra la FIFA y su presidente, Gianni Infantino. Esto por hechos que ocurrieron hace más de una década. En aquel entonces, Platini era el candidato a dirigir la FIFA tras la renuncia de Joseph Blatter, pero resultó inmerso junto a Blatter en una denuncia de irregularidades financieras de la cual fue absuelto completamente el año pasado. Platini alega acusaciones falsas en su contra y tráfico de influencias para apartarlo de la carrera a la presidencia de la FIFA, organismo al cual también le exige una indemnización. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump, quien cumplirá 80 años el próximo domingo, fue abucheado previo al inicio del tercer partido de las finales de la NBA en el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York, donde jugarían los Spurs de San Antonio contra los Knicks.
Trump fue invitado por el dueño de los Knicks, James Dolan, a un palco protegido por cristales blindados. Antes de convertirse en presidente, Trump era un asiduo visitante al recinto en primera fila. Es el primer presidente en ejercicio que asiste a un partido de las finales de la NBA. Hasta aquí el presente bloque de noticias. Continúen con más de la programación de France 24 en español.